Hoy vamos a contar la historia de un papa muy extraño, muy curioso. Su nombre de nacimiento era Gerberto de Aurillac. Había nacido en la Auvernia, eran territorios francos, en el año 945. Gerberto fue recibido por los monjes benedictinos en la abadía de Saint-Géraud d'Aurillac. Allí hizo sus estudios y maravilló a todos, ¿no? Porque era notablemente lúcido y al poco tiempo humilló a más de un profesor. Parece que lo que tenía de lúcido lo tenía también de miserable. Como si la inteligencia consistiera en humillar a los necios. Gerberto viajó a España, lo llevó un amigo, el conde de Barcelona, nada menos. Eran tiempos de ocupación musulmana, y Gerberto ingresó en las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba. Parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales árabes eran estupendas, ¿no? Era raro esto porque los propios benedictinos participaban de la guerra de la Reconquista, la predicaban al menos, ¿no? En Toledo, nuestro amigo Gerberto, es un nombre raro, convengamos, aprendió física, matemáticas y árabe a la perfección. Fue el único papa que habló árabe en toda la historia, exagera el cronista, porque es probable que alguno también lo haya hablado. Pero de la España musulmana tuvo que irse. Parece que era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos algebraicos los supieran unos pocos y que ese conocimiento no se difundiera. Se guardaba en secreto como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor. Y un maestro, Ibn al-Hasidi, poseía al parecer un secreto físico que Gerberto quiso saber de cualquier modo. Entonces, para enterarse de aquel conocimiento vedado, sedujo a la hija del maestro Ibn al-Hasidi para acceder a la alcoba paterna. Pudo, pero fue descubierto y expulsado de España sin enterarse de aquel secreto, no se sabe si químico, físico o algebraico. Gerberto de Aurillac regresó a Francia, hizo carrera religiosa y fue nombrado obispo de Reims. Lo nombró el rey Hugo Capeto, que creo que era el primer Capeto, el fundador de la dinastía de los Capeto, ¿no? Allí abrió una escuela en donde enseñó asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él quien llevó a Francia y a los reinos cristianos occidentales el ábaco, es decir, el contador, ese que usan los chicos o que usaban los chicos en el colegio. La llegada de Gerberto al papado fue muy complicada, no vale la pena contarla con demasiado detalle. Eran intrigas de poder, en las que participaron el emperador Otón III, Hugo Capeto, el rey de Francia. Estos dos lo querían como papa en contra de la propia Roma, que no toleraba sus arabismos. Le tenían bronca porque había aprendido el árabe. La cuestión fue que con las armas Gerberto fue impuesto como pontífice y se llamó Silvestre II. La cuestión es que se convirtió en el papa menos ortodoxo que se haya conocido. Era inventor. Silvestre era inventor. Fabricó un astrolabio de gran precisión y se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo, mucho antes incluso de que Galileo tuviese aquella inspiración en la Catedral de Pisa. Construyó un curioso órgano hidráulico en el que las diferencias de presión del agua producían toda la gama posible de sonidos. Escribió 24 obras matemáticas, un tratado de geometría, un tratado de pesas y medidas y un tratado del juego de ajedrez. Y también fue alquimista. Silvestre fue también el papa del famoso año 1000, el año del supuesto apocalipsis. Cuando se cumplieran 1000 años, Satán iba a ser desatado de su prisión y saldría para seducir a las naciones. El dramaturgo Augusto Strindberg investigó y glosó aquel terror, como saben ustedes. En Roma la vida estaba paralizada, poco antes de la llegada del año 1000. La tierra era abandonada por quienes la cultivaban, los mercaderes olvidaron sus asuntos, los ricos regalaban sus riquezas
y con dificultad encontraba a quien quería aprovechar sus dádivas. Las iglesias estaban abiertas día y noche. No se reclamaban las deudas, se hacían cola para confesar o para recibir la comunión. Al fin, cuando llegó la medianoche, el 31 de diciembre de 999, el Papa Silvestre celebraba misa en el altar mayor de la vieja Basílica de San Pedro, la que había antes, ¿no? Cuando la campana dio la señal del año 1000, se produjo una estampida general. El furor fue tal que por unos instantes se creyó que había llegado nomás el fin del mundo. Luego, cuando pareció que nada había pasado, empezaron las especulaciones acerca del modo en que se pronunciaría el fin. Se señalaron sequías, plagas, guerras, se establecieron cuáles podrían ser los años futuros que debían ser temidos. Algunos eruditos minuciosos dicen que se podía esperar, en medio de aquel ambiente pavoroso, algún escrito tranquilizador del Papa. Por ejemplo, tranquilo, firmado el Papa. Pero en las bulas de Gregorio V o en las de Silvestre, no hay nada que confirme que la sociedad estuviese atemorizada ante el milenio, y se duda de aquellos terrores, además, por una cuestión meramente cronológica y de desfasaje de fechas. Es decir, que por ahí son todas mentiras las de Strindberg y lo que se dice por ahí. Alguna vez hemos hablado que en aquel entonces no eran tantos los que sabían en qué año vivían, ni en qué fecha vivían. No era una sociedad tan cargada y tan minuciosa en la fecha, en la hora y en los números como la actual. Así que probablemente no existió terror alguno en el año 1000. Ahora bien, Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue acusado de pactar con el diablo y ahí se armó una historia extraña. Se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir su elección como papa. Es curioso, ¿no? Se contaba en voz baja que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano, pero que le sugería al Papa sus inventos y su heterodoxia. Decía que a menudo se oían ruidos extraños que todos pensaban provenían del enano. Aunque el Papa estuviera absolutamente solo, también se oían conversaciones en árabe. Probablemente era el Papa que practicaba el árabe, ya que no podía conversar con nadie, hablaba solo, como hace uno. Yo muchas veces hablo solo para practicar el italiano. Sí. Andorrante, compadrite, mascalzone, digo yo, para practicar el italiano, que como ve, lo hablo con la mayor fluidez. Sí, ya veo. Dicen que una vez, arrepentido de todo esto, Silvestre confesó sus pecados a los fieles presentes en San Juan de Letrán y pidió que a su muerte no le rindieran homenaje a su cadáver. Por favor, dice, cuando me muera, no le rindan homenaje a mi cadáver. Inmediatamente después esa sentencia murió. Tanto como para ver si cumplían con lo que él había pedido. Supongo que muchos se habrán creído que se hacía el muerto para ver si lo homenajeaban. Era el año 1003. Silvestre II fue hace ya 1000 años, fíjese cómo pasa el tiempo. Silvestre fue maldecido por la población y durante siglos fue tachado de la lista de papas que habían reinado hasta que un día se olvidaron de tacharlo. Pero la historia de Silvestre II no terminó con su muerte. Sepultado en San Juan de Letrán, ahí mismo, murió, ¿no? Pronto empezó a decirse que los huesos del esqueleto crujían. Suelen crujir los huesos de los esqueletos, pero de los esqueletos de los vivos. Sí. Y parece que estos crujidos eran más fuertes en ocasión de las vísperas de la muerte de un papa. Parece que cuando un papa estaba por morir, se oía el crujir de los huesos, justo no me salió, ya tenés mala suerte, siempre de Silvestre II. En 1648, en una de las remodelaciones de la Basílica de San Pedro, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron el cadáver incorrupto.
Pero cuando quisieron moverlo, se deshizo en un montón de cenizas, como se cuenta de tanta gente. Eso no supuso el fin de las manifestaciones. Hasta fines del siglo XIX, quizá por ser tiempos algo más escépticos, se decía que la lápida resudaba y emitía extraños gemidos también cuando la silla de San Pedro estaba a punto de quedar vacante, es decir, cuando estaba a punto de morir un papa. Ya convertidos en ceniza, los huesos de Silvestre naturalmente no crujían, pero ya que había que hacer algún lío, sudaba la lápida y se oían gemidos, para que todos supiéramos que un papa estaba a punto de morir. No un papa, el papa. Bien. Después ya en el siglo XX, ni crujió el esqueleto, ni sudó la lápida, ni gimió nadie. Como se sabe, estos son tiempos de tan poca fe, que aunque hubiera sudado la lápida, nos hubiéramos resistido a percibirlo. Conocí a alguien que decía que no es que no ocurrieran milagros, que la gente no podía percibirlos. Bueno, muy sencillo ese procedimiento de ideas, ¿no? ¿A quién dedicar esto? Realmente no sé. Está difícil hoy, A la hija de Ibn al-Hasidi, aquella chica a quien Gerberto, llamado después Silvestre, quiso seducir, pero no por amor, sino para enterarse de un secreto algebraico que guardaba el padre. Es raro seducir a una chica, la hija de un árabe, para enterarse de un secreto algebraico guardado por el papá. Que a mí nunca me ha sucedido. Siempre me han interesado más las chicas que los secretos algebraicos de sus padres. Pero es una buena excusa. Es una buena excusa por si a uno lo agarran en plena acción. Y si uno lo agarra el mismo padre, discúlpeme, mi querido Ibn al-Hasidi, no tenía yo intenciones de refocilarme con su hija, sino más bien de enterarme de los logaritmos que usted ha inventado. Sí. Entonces el padre, sí, yo como son los padres. Cuando uno lo adula un poco. Mire, la verdad que esto es así. Sí. Usted saque la raíz cuadrada de 8. Sí. No puedo. No me sale, no es justa. Bueno, con este sistema que inventé yo, dice el padre, lo tiene hasta las 5 de la mañana, con la tabla de logaritmos que mandó a comprar incluso al kiosco. Sí, la de doble entrada. Hemos decidido que esta charla de temas religiosos sea ilustrada por el vals que se llama La Virgen del Perdón, en la interpretación de Carlos Gardel, ya que la vecindad temática es evidente y no requiere de mayores elucidaciones. Canta La Virgen del Perdón, don Carlos Gardel.